Hola, ¿qué tal? Qué gusto arrancar con este nuevo análisis a fondo. Hoy traemos a la mesa un tema que, bueno, atraviesa absolutamente cada decisión diaria, desde el momento exacto en que suena el despertador hasta que se apaga la luz en la noche. Sí, es un tema omnipresente. Totalmente. Hablamos de nuestra compleja relación con el riesgo. Y para desmenuzar esto, vamos a basarnos en fragmentos muy reveladores del texto PMR versus PMR, del autor Jorge Beltrán. Es un material sumamente pertinente hoy en día. Y creo que la misión de esta sesión es clara. Vamos a diseccionar las diferencias fundamentales entre lo que el autor cataloga como una persona de máximo riesgo, que en el texto se identifica con las siglas PMR en mayúsculas. Ajá. Las mayúsculas son clave ahí. Justo en contraste con la persona de mínimo riesgo, o la PMR en minúsculas. El objetivo final es extraer herramientas muy prácticas para prosperar en este mundo volátil e hiperconectado, pero sin caer en esa parálisis que provoca el exceso de información actual. Pues para arrancar, fíjate que el texto utiliza una metáfora visual muy provocadora. Hay que imaginar una cuerda floja. Está tensada a cientos de metros de altura entre dos rascacielos inmensos. De un lado de la cuerda hay una niebla espesísima que oculta el fondo, y del otro azota un viento helado constante. Una imagen nada alentadora, por cierto. Exacto. Pero la premisa central es que aunque no lo sepamos conscientemente, el ser humano camina sobre esa cuerda durante toda su vida profesional y personal. Lo fascinante, y a la vez lo más revelador de esta imagen, es observar cómo reacciona la gente frente a esa inestabilidad. La inmensa mayoría elige una estrategia que, desde un instinto primario de supervivencia, pues parece la más lógica, que es sentarse. Aferrarse a la cuerda. Claro, se aferran con las manos sudadas, cierran los ojos y esperan que el viento pase rápido. Estas son las PMR, las personas de mínimo riesgo. Construyen toda su identidad basándose en la quietud y se autodenominan individuos prudentes. Pero ignoran el detalle más crítico del escenario, y es que la cuerda se está deshilachando lentamente bajo su propio peso. O sea, el estatismo crea una ilusión óptica de seguridad. Porque el mundo exterior es implacablemente cinético. La economía, la tecnología, nada premia a quien se queda quieto. Y ahí es donde surge la urgencia de adoptar la mentalidad de la persona de máximo riesgo. Así es. Que, ojo, la PMR comprende que la solución no es lanzarse al abismo como un kamikaze. Se trata de tener la entereza para ponerse de pie sobre esa cuerda y correr más rápido que el deshilachamiento mismo. Y qué bueno que mencionas lo del kamikaze. Esa distinción es absolutamente vital para no malinterpretar la filosofía del autor. No estamos glorificando la imprudencia destructiva. Y para aterrizar la idea, hay otra analogía brillante en el texto con una alberca olímpica. Ah, la del choque térmico, buenísima. Justo esa. El agua luce cristalina, pero está casi a punto de congelación. De un lado, hay una suave escalera mecánica que baja milímetro a milímetro. Del otro lado, un imponente trampolín de 10 metros. Vamos a desmenuzar las implicaciones psicológicas de esto. La persona de mínimo riesgo baja por esa escalera mecánica aferrada al pasamanos con terror. Mete apenas la punta del pie, se queja del frío y sufre cada centímetro. Su mayor aspiración es entrar al agua sin despeinarse. Manteniendo una ilusión de control. Totalmente. Mientras tanto, en franco contraste, la PMR ya está en la punta del trampolín de 10 metros. Pero no salta a ciegas. Un imprudente corre y salta sin ver si hay agua. La PMR opera diferente. Mide el viento, calcula la profundidad, evalúa su técnica de caída. Diseña mentalmente la ejecución para minimizar el impacto. El riesgo se asume, sí, pero está meticulosamente calculado. Y además, el tiempo que la PMR pierde sufriendo en la escalera, dudando, es tiempo en el que la PMR ya rompió la tensión superficial del agua y está nadando. Hay un motor analítico invisible detrás de esta velocidad de ejecución, y es el costo de oportunidad. Precisamente. El cerebro de una PMR funciona con un algoritmo de defensa primitivo. Ante una decisión importante, la única pregunta que se hace es, ¿qué se puede perder?
Inmediatamente, la mente despliega un catálogo de desastres. Si le imaginan lo peor. Sí, los peores escenarios. La PMR altera ese código y añade una pregunta infinitamente más poderosa. Se preguntan, ¿qué cuesta no hacerlo? Es un cambio de paradigma brutal que redefine el riesgo. Porque si alguien no pide un ascenso, el costo invisible es un año más de estancamiento. Si no se invierte energía en un proyecto independiente, el costo a largo plazo es renunciar a la libertad financiera. Para una PMR, el arrepentimiento pesa toneladas frente al dolor efímero de un simple fracaso. Y ese encuadre del fracaso nos lleva a explorar cómo distintas mentalidades procesan el error. Basta con ver el ambiente en una oficina corporativa tradicional, de esas enfocadas en el mínimo riesgo. El aire es denso. El error es como una infección contagiosa que se esconde bajo la alfombra. Uy, sí. Si un proyecto naufraga, el protocolo es armar reuniones eternas solo para buscar un chivo expiatorio y proteger el prestigio del organigrama. Exacto. Se disfraza de procesos rigurosos de control, pero es fobia institucionalizada a fallar. Sin embargo, al observar el espacio mental de una PMR, su taller, digamos, la dinámica se invierte. El error no se susurra con vergüenza. Se coloca bajo una luz brillante, sobre una mesa de acero inoxidable y se disecciona fríamente. Como una autopsia forense. Aquí es donde entra lo que el texto llama la alquimia del fallo. Las PMR entienden que el éxito y el error son estaciones en la misma vía férrea. Ocurre un tropiezo y el primer paso es extraer los datos duros. ¿Qué variable se ignoró? ¿Qué cálculo falló? Y el segundo paso es el más antinatural para nosotros, que es la eliminación quirúrgica de la culpa. Separar tajantemente la identidad personal de los resultados. Un proyecto fallido no convierte al individuo en un fracaso andante. Al lograr esa disociación, el tercer paso es inyectar velocidad a la siguiente iteración. Con datos nuevos y sin el ego herido, el próximo intento es más afilado. El error es literalmente el GPS del innovador. Y fíjate cómo esa velocidad de recuperación choca contra uno de los fenómenos más paralizantes que describe el análisis, la trampa de la preparación infinita o la parálisis por análisis. Las PMR usan el perfeccionismo no por excelencia, sino como mecanismo de defensa. Buscando el 100% de certeza en hojas de cálculo kilométricas antes de dar un paso. Aquí es donde se pone realmente interesante con la metáfora del arquero frente a un blanco móvil. Es que lo ilustra a la perfección. La PMR se queda petrificada calculando el viento, la tensión del arco, la humedad. Para cuando resuelve la ecuación, el blanco ya se movió. Vuelve a calcular, el blanco se mueve de nuevo. La flecha jamás abandona el arco. Y frente a eso, la PMR aplica la regla del 70%. Si se tiene el 70% de la información crítica, hay suficiente tracción para apretar el gatillo. Se dispara una flecha aproximada, se observa el impacto, se ajusta la postura con retroalimentación del mundo real y se vuelve a disparar. Ese exceso de análisis de la PMR es solo una armadura pesada para proteger una autoimagen frágil. Analizar demasiado es procrastinar por miedo al juicio social. Pero el texto da un giro muy bueno al plantear qué pasa cuando las cosas aparentemente marchan bien. Habla del peligro del estancamiento cómodo. El verdadero enemigo del potencial no es el fracaso estrepitoso, sino lo suficientemente bueno. La comodidad es una anestesia. Aquí entra un concepto clave, que es la entropía del status quo, física básica aplicada al desarrollo personal. Imaginemos a alguien en una caminadora eléctrica que avanza a velocidad constante. Si decide detener las piernas pensando que así ahorra energía y mantiene estabilidad, la banda simplemente la arrojará hacia atrás. Brutal. Mantener las mismas habilidades en un mundo exponencial equivale a perder valor. El status quo no existe, es retroceso disfrazado. Y para combatir esa entropía hay que entender una diferencia geométrica en la ambición. La PMR busca crecimiento horizontal, correr más rápido en la misma rueda de hámster, más horas, aumento salarial marginal por lo mismo. Mientras que la PMR diseña un crecimiento vertical. Su objetivo es un salto cuántico hacia un nivel de complejidad totalmente nuevo. Pasar de ser el operador a ser el arquitecto del sistema completo. Y la herramienta práctica aquí es la disrupción voluntaria.
No esperan a que el mercado o una crisis los obligue a cambiar. Ellos mismos detonan pequeños sismos. Si dominan un proyecto y se vuelve monótono, le inyectan dificultad deliberadamente. Es como decidir cambiar de pecera. Cuando un pez se da cuenta de que es el más grande del estanque, la PMR se queda flotando plácidamente, alimentando el ego. La PMR salta a un océano inexplorado, donde vuelve a ser el pez más pequeño y vulnerable, a veces quemando puentes innecesarios solo para obligarse a nadar. Abrazar la incomodidad de esa forma es el antídoto contra la obsolescencia, y esto nos abre la puerta a la parte táctica del análisis. ¿Cómo entrenamos este músculo en el día a día? Para quienes nos escuchan, el material propone marcos de acción muy inusuales. Uno es la dieta del riesgo, basada en la hormesis. Microdosis diarias de incomodidad voluntaria para enseñarle al subconsciente que el rechazo social no significa peligro de muerte. Lo extraordinario es lo accesible que es. Un ejercicio clásico es pedir un café y, con total seriedad, solicitar un descuento del 50%, sabiendo que dirán que no y te verán raro. O las duchas de agua helada en la mañana. Claro. O atreverse a hacer una pregunta excesivamente básica en una reunión ejecutiva. Cada vez que uno soporta esa microdescarga de adrenalina sin sufrir daños reales, el umbral de tolerancia al riesgo se expande. A esto se le suma el ayuno de certeza. Nuestra época nos hizo adictos a las respuestas instantáneas. El reto es bloquear el impulso de buscar validación externa. Por ejemplo, ante una duda técnica, resistir la urgencia de buscar en Google por 24 horas. Obligar al cerebro a deducir. Exacto. O tomar una decisión de inversión sin hacer un comité improvisado de 5 colegas. Habitar el silencio de la incertidumbre sin pánico. Y esto es vital para ejecutar la joya de la corona de la PMR, que es la apuesta asimétrica. Aquí entramos a las matemáticas de probabilidad. Una apuesta asimétrica es una oportunidad donde el costo de entrada, o el peor escenario, es ridículamente bajo y acotado, pero el potencial de retorno es colosal. Para visualizarlo, si hay una idea de negocio, el enfoque de mínimo riesgo sería renunciar al empleo, hipotecar la casa, pedir un crédito masivo para unas oficinas. Arriesgar el patrimonio en una suposición. Un desastre potencial. Totalmente. En cambio, una apuesta asimétrica sería gastar $50 y un fin de semana haciendo una página web básica para medir el interés real del mercado. El riesgo máximo son $50 y 48 horas. La ganancia potencial es descubrir un mercado millonario virgen. El riesgo queda completamente blindado. Bajo esta lógica, de cada 10 apuestas, 9 pueden fallar. Pero no hay riesgo de ruina financiera ni colapso emocional. Y esa décima apuesta que logra tracción transforma la trayectoria económica de por vida, compensando los 9 intentos fallidos. Ahora, identificar estas asimetrías requiere formatear el disco duro interno. El autor habla del desaprendizaje selectivo. Usa la alegoría Zen de la taza de té. Si la taza está desbordada, echarle más té caliente solo ensucia la mesa. El obstáculo cognitivo más letal no es la ignorancia, es el virus de la tradición. Esa frase de «es que siempre se ha hecho así». En un entorno de mutación constante, aferrarse a los éxitos pasados es firmar una sentencia de obsolescencia. La larga experiencia suele ser una fachada para justificar dogmas caducos. Hay que auditar el sistema de creencias y vaciar la taza de certezas obsoletas. Y para sostener este andamiaje psicológico, se necesita un soporte físico. Entramos al entorno de alto voltaje. Todos conocemos el cliché de que uno es el promedio de las 5 personas más cercanas. Sí, muy repetido. Pero el autor lo convierte en un bisturí. En realidad, uno es el resultado directo de la presión que esas 5 personas ejercen sistemáticamente sobre nuestros estándares de calidad y audacia. Es un matiz brillante. Si hay intención de dar un salto vertical, pero el círculo cercano susurra advertencias paralizantes, recomendando no agitar las aguas, ese impulso se asfixia. Por eso el círculo de una PMR tiene una arquitectura social muy calculada, con 3 perfiles. Primero, los mentores de cicatrices. Figuras que han arriesgado capital y prestigio sobreviviendo a hecatombes corporativas. Su perspectiva reduce cualquier crisis actual a simple ruido de fondo. El segundo grupo son los pares de alto voltaje. Compañeros de trinchera que ejecutan a la misma velocidad. Hay una cooperación ferozmente competitiva.
Verlos avanzar destruye la excusa para bajar el ritmo. Y el tercer elemento son los disruptores de creencias. Gente ajena a la industria. Exactamente. Al ver el mundo con lentes distintos, obligan a justificar cada decisión desde cero. Destrozan las cámaras de eco de las industrias cerradas. Y mantener este ecosistema requiere poda social. Suena implacable, pero la lealtad al crecimiento futuro debe pesar más que la lealtad a la comodidad de relaciones pasadas. Hay que sustituir los foros de queja colectiva por espacios donde el enfoque sea la estrategia y la expansión. El entorno es el acelerador de partículas de las capacidades humanas. No hay manera de volar alto si el peso del ecosistema te jala hacia la mediocridad compartida. A manera de síntesis de este análisis, Jorge Beltrán derriba el mito de la reinvención como un evento traumático de cada década. La reinvención es un parche de actualización de software diario, un efecto Fénix constante. Y propone un marco riguroso. Implementar microdesafíos en 24 horas o un plan de experimentación asimétrica a 30 días. El llamado para la audiencia es llevar la teoría a la acción, buscar activamente un rechazo hoy para insensibilizar el ego, vaciar la taza de conocimiento cuestionando una verdad inmutable de la industria y estructurar la primera apuesta asimétrica. Si una decisión genera fricción o miedo, es luz verde para avanzar. Si genera demasiada comodidad, es señal de alerta para moverse. Y para cerrar nuestra exploración de hoy con un punto final, hay una arista profundamente filosófica en todo esto al cruzarla con nuestro contexto histórico. Hoy vivimos en la era de la inteligencia artificial y los algoritmos predictivos. Todo este aparataje tecnológico está diseñado para calcular probabilidades de éxito al milímetro y erradicar por completo el margen de error. La tecnología busca la eficiencia aséptica y predecible. Estamos delegando la incertidumbre a sistemas que no sienten miedo. Exactamente, y ahí radica una paradoja evolutiva asombrosa. En un futuro donde las máquinas serán insuperables calculando el riesgo cero, tal vez la irracionalidad calculada humana se convierta en la única ventaja competitiva que nos quede como especie. Ese impulso insensato de saltar al vacío con el 70% de la información, esa maleabilidad para equivocarse espectacularmente y crear algo impredecible a partir del caos. Irónicamente, comportarnos como entes perfectos y de mínimo riesgo, imitando a la PMR, podría garantizar nuestra obsolescencia frente a las máquinas, mientras que abrazar la fricción y el error audaz de la PMR podría ser nuestra salvación evolutiva. Es una conclusión que voltea el tablero por completo. El error humano y la tolerancia irracional al riesgo dejan de ser fallas de diseño primitivas y se vuelven nuestra armadura contra la irrelevancia. ¡Qué idea tan formidable para dejar madurando! Ha sido un ejercicio sumamente revelador. Gracias por acompañarnos en este espacio donde desmenuzamos estas ideas. Es momento de observar el trampolín, evaluar el costo de oportunidad y preparar el salto. Hasta el próximo análisis a fondo.